Hola, muy buen día. Como ya dijo el señor, mi nombre es Pamela Martínez. Vengo de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental y el proyecto que voy a presentar es parte de un grupo de iniciativas que tiene la dirección para reenfocar la importancia que se le ha dado al patrimonio nacional. Queremos salir un poquito de la ciudad colonial, que es lo que se trabaja regularmente, hacia el resto del país. Hemos trabajado en iniciativas en Montecristi, en Sánchez, en Samaná, en Sabana de la Mar, entre otros. Para contextualizar un poquito, el municipio de Sánchez está ubicado en el nordeste del país, en la provincia de Santa Bárbara de Samaná, a 172 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, y tiene una extensión territorial de 328 kilómetros cuadrados. Está localizada en el inicio de la bahía de Samaná y conecta con los principales puntos turísticos de la zona, como son las Terrenas, el Parque Nacional Los Haitises, los manglares del Bajo Yuna, Playa Rincón, entre otros. Esta cercanía con los recursos naturales, además de su propia historia, lo hace un lugar muy interesante para visitar. Y es que históricamente Sánchez fue una de las poblaciones más importantes de la República Dominicana, gracias a un ferrocarril que hoy está desaparecido, que comunicaba el centro del país con el municipio. A mediados del siglo XVIII se necesitaba una salida al mar para transportar los productos del Cibao que fuera más cómoda que la existente, que era por Puerto Plata. Y eventualmente esto provoca una solicitud para la instalación de un ferrocarril que conectara el centro del país con el puerto de Sánchez. En 1865 se autoriza el ferrocarril que iba desde Santiago hasta Samaná, pero en 1881, por cuestiones de presupuesto, se cambia el recorrido desde La Vega hacia Las Cañitas, que es lo que hoy conocemos como el municipio de Sánchez. En 1885 se habilita el puerto y en 1887 se inaugura el ferrocarril, que originalmente solamente transportaba productos agrícolas y posteriormente se usaba como medio de transporte de pasajeros, lo que dinamizó la vida social de la región, con los constantes viajeros del Cibao que llegaban para adquirir sus bienes a la ciudad de Sánchez. Este auge económico, que en 1908 hace que se abra la primera sucursal de un banco internacional fuera de la ciudad de Santo Domingo, que fue el Royal Bank of Canada. El periodo de apogeo más grande que tuvo el tren fue de 1910 a 1920, donde llegaban barcos procedentes de todos los continentes buscando productos agrícolas como cacao, tabaco, café, maderas preciosas y guano, y trayendo consigo manufacturas para el comercio local y del Cibao. Con la creación de las carreteras, de la red de carreteras y caminos del país y con la inauguración de la autopista Duarte en el 1922, el ferrocarril va perdiendo importancia y finalmente en el 1939 es comprado por el Estado Dominicano. Este periodo de abundancia se caracteriza por una arquitectura en madera que, como consecuencia del clima, da lugar a la tropicalización del estilo victoriano que hoy perdura, y es aquí donde radica el valor formal de esta arquitectura. Algunos de los elementos más característicos de esta arquitectura son el uso de la madera entablada como material primario, galerías perimetrales, cubiertas inclinadas, plafón en el interior, ventanales o puertas con rejillas, y como elementos decorativos, balaustres, molduras, ménsulas, guardamalletas, entre otros. Esta arquitectura es testimonio del auge económico que vivió la ciudad gracias al ferrocarril y al puerto. Y es que la influencia de este ferrocarril generó un nuevo orden, el cual se mantiene dentro del imaginario colectivo de la ciudad. Y por esta razón, este conjunto de viviendas patrimoniales es entendido desde el concepto del tren y su influencia en la ciudad,
aunque este actualmente no exista. Hoy en día el pueblo conserva el recuerdo de la vida que generó la ciudad como resultado de las actividades comerciales y es testimonio de acontecimientos que marcaron periodos específicos, y aquí es donde radica su valor funcional. El valor simbólico que representa surge a partir del elemento de identidad con que se asocia. En este caso está relacionado con la capacidad rememorativa que puede poseer el conjunto una vez se restaure y las asociaciones que tienen los individuos y los ciudadanos con edificaciones emblemáticas como por ejemplo el mercado municipal que hoy en día conserva su uso. El proyecto surge ya que en el 2020 la Dirección Nacional de Patrimonio va a la ciudad de Sánchez a actualizar el inventario que fue realizado en el 2007 por el Centro de Inventario de Bienes Culturales. Y de los 60 inmuebles que estaban inventariados, 7 habían sido demolidas, 3 habían sido modificadas al punto de considerar excluirlas del inventario totalmente y 30 necesitaban ser intervenidas. Las pérdidas representan el 16% del inventario total. Aquí más o menos vemos la ubicación de las casas inventariadas, donde la calle Duarte, que es esa, hay una concentración de mayor casas inventariadas. Nos dimos cuenta que uno de los mayores problemas y los más comunes al inventariar este tipo de inmuebles para su protección es que conlleva ciertas restricciones a la hora de intervenir en el mismo. En el caso de la arquitectura de madera, la mayoría de los propietarios alega que el factor económico es una limitante para poder conservar el inmueble, además del concepto de progreso que se ha asociado, como ya he mencionado varias veces, a la idea el progreso se ha asociado a materialidades mucho más contemporáneas como son el cemento y el hormigón, que son de más fácil acceso y tal vez más económicas. Esto condena a la arquitectura a un deterioro inminente. A partir de esto surge el proyecto de restauración de inmuebles inventariados llevado a cabo por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental y cuyo objetivo principal es la intervención y el rescate del conjunto urbano de Sánchez y su puesta en valor, donde se pretende redactar una declaratoria del conjunto urbano de Sánchez como patrimonio nacional, realizar levantamientos arquitectónicos y técnicos preliminares de los 30 inmuebles a intervenir y desarrollar la propuesta de intervención para estos 30 inmuebles. Luego de la actualización del inventario, se agruparon en varias categorías los 30 inmuebles que se decidieron intervenir. En 3 categorías, que serían la intervención total, que quedaron 9 inmuebles en estado crítico, que necesitan una intervención completa para mantener su valor arquitectónico. Esto involucra labores de estabilización y consolidación de la estructura. Luego, una segunda etapa con 12 inmuebles que necesitan aproximadamente un 50% de intervención para ser rescatados. Y finalmente, la intervención mínima, que serían 9 inmuebles, de cuyas disposiciones estructurales se encuentran en buen estado, pero otros elementos, sobre todo ornamentales o patologías superficiales como pérdida de la pintura, están muy marcadas. A partir de eso se generó la ruta crítica necesaria para la gestión e implementación del proyecto con las acciones de los actores involucrados, siendo vitales las gobernanzas locales y los líderes comunitarios para el proceso de socialización, ya que, como se ha mencionado varias veces, las personas no siempre reconocen el valor de la vivienda que tienen y no están dispuestos a hacer esa inversión porque consideran que no vale la pena o simplemente no tienen el dinero. Ok, una de las actividades más importantes que se desarrolló por la DNPM fue un diagnóstico preliminar de los inmuebles para poder determinar los daños y el grado de deterioro y posteriormente estimar un costo de intervención.
Para esto fue necesario un levantamiento planimétrico, ya que no se contaba con esa información, y a partir de ese diagnóstico se procede a realizar una propuesta de restauración preliminar para la intervención y la consolidación de estos inmuebles. A continuación se presentan 4 ejemplos del proceso que se ha ido realizando con los levantamientos técnicos. Todos son de la etapa de intervención total y a nivel general se plantean 4 tipos de intervenciones, dependiendo del grado de deterioro, que serían limpieza, sustitución, reposición o restauración. Este inmueble, que ya lo presentó la arquitecta Virginia Flores previamente, como ella mencionó, es una edificación de finales de 1800 y tiene un alto valor arquitectónico y ambiental. Originalmente funcionaba como un hotel y ahora funciona como una vivienda. Se encuentra, como ella mencionó, en avanzado estado de deterioro, principalmente en la parte posterior, donde se han sustituido los muros de madera por aluzinc y la cubierta presenta bastante corrosión. El piso de la galería perimetral ha sido sustituido y remachado por partes, y los elementos de soporte de esta área se encuentran comprometidos. La baranda de la galería perimetral presenta exposición constante al sol, lo que ha hecho que se reseque y se quiebre y que se deformaran algunos elementos. La parte frontal de la vivienda se encuentra en mejor estado que la posterior, sin embargo no está en buen estado tampoco, pero hay algunos elementos de cierre como ventanas, puertas y algunos tabiques que con restauración podrían rescatarse. Esta casa, esto originalmente era una vivienda y mantiene su uso, se encuentra bastante deteriorada y los daños principalmente son ocasionados por el desplome de la cubierta en esta parte. Esta es la parte trasera, que tiene abundante vegetación, lo que ha causado una pudrición, una corrosión excesiva en el techo y una pudrición de todos los elementos que la sostienen, incluyendo el piso, y ha llegado esa pudrición a la cimentación. Y por eso la casa se ha desplomado, presenta un pandeo generalizado, y en la galería perimetral también presenta grietas en el piso y casi todos los elementos de cierre son faltantes. Esta casa originalmente también era una vivienda de principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Se encuentra muy deteriorada y principalmente se ha ocasionado por el debilitamiento de la cimentación, que ha disminuido su resistencia a causa de factores bióticos y abióticos, como son exceso de vegetación en esa área y falta de mantenimiento, y posiblemente presenta un exceso de carga por una construcción anexa que tiene en la parte posterior. En este caso, los elementos de cierre se encuentran en buen estado y podrían reutilizarse con el tratamiento correspondiente. De igual manera, la mayoría de la ornamentación se encuentra muy bien conservada. Este arco es muy característico de esta casa, que no posee ese tipo de detalle, que no lo posee ninguna de las otras en el inventario. Finalmente se encuentra esta casa, que era una iglesia, luego una vivienda y una floristería, y actualmente se encuentra abandonada. Todas las anteriores se encuentran en uso a pesar del grado de deterioro que presentan. Eso pone en riesgo, es un tema social porque pone en riesgo la vida de quienes están ahí. Esta igual presenta daños en la cubierta por el exceso de vegetación que presenta. Las partes más afectadas son la fachada lateral izquierda y la cubierta, que ha ido pudriendo la madera de los tabiques y también la ha corrosionado un poco la cubierta. A pesar de eso, la estructura que sostiene el techo se encuentra en muy buen estado y las cerchas pueden reutilizarse. En diferencia de las otras, los elementos de cierre aquí posiblemente haya que sustituirlos todos por el estado
de pudrición que presentan. Las patologías más comunes que hemos encontrado en estos inmuebles son divididas en dos grandes grupos. Primero, las que presentan daños considerables y ponen en riesgo las estructuras, como son pudrición por exceso de humedad, pérdida de sección por presencia de organismos xilófagos, rotura, corrosión en elementos metálicos como las cubiertas, deformación de elementos estructurales y otras que son superficiales y más que nada son estéticas, son la pérdida de capa pictórica, suciedad, algunos elementos impropios o faltantes, sobre todo en la parte ornamental, y desgaste. Entonces, finalmente, a partir de estas evaluaciones, para las estructuras de la primera etapa que necesitan una intervención total, se planteó un procedimiento de intervención que, a modo de resumen, la primera etapa sería realizar un proyecto integral de rescate integral de su arquitectura, donde se debe respetar las características y sistemas constructivos originales y, en caso de ser necesario, reforzar elementos estructurales de manera que cumplan con las normativas y usos actuales. Esto se debe realizar evitando cualquier alteración morfológica o estructural, ya que en la estructura original es donde yace su valor constructivo, su significancia y su autenticidad. Luego, se deben realizar estudios más profundos de los materiales, elementos constructivos y patologías presentes en la edificación, como los presentados por la arquitecta Virginia Flores. Es muy importante porque, como había mencionado antes, se puede ver de una forma y la realidad es otra. Todo esto es en base a un análisis visual, pero a la hora de presentar equipos más tecnológicos y sofisticados que pueden ver dentro de la madera y la situación real, estructuralmente hablando, se pueden reutilizar o no. Luego se deben preseleccionar los elementos constructivos que cumplan con las condiciones necesarias para su reutilización. El desmontaje de estructura, obviamente, desde arriba hacia abajo, tratamiento contra agentes xilófagos y factores ambientales como el salitre y la sal, que influyen mucho en esta zona. Esto se debe hacer con todos los elementos, ya sean los existentes que se reutilicen o con los nuevos que se vayan a utilizar. La reproducción de piezas y elementos faltantes, en caso de que haya algo que falte, y la sustitución de elementos que no puedan ser rescatados, sustitución parcial de algunos elementos estructurales que puedan rescatarse mediante tratamientos o prótesis, que no siempre es necesario eliminar todo el elemento, siempre se puede salvar una parte, y la reutilización donde no esté comprometida el material. Todo esto apoyado en los estudios previos. Finalmente se realiza la construcción de la cimentación, la estabilización de la estructura y se reconstruye el inmueble. Cabe destacar que este proyecto de restauración de los inmuebles no es un proyecto aislado, sino que va de la mano con un rescate integral del Frente Marítimo de Sánchez, que permite rescatar y dinamizar la zona. O sea, no simplemente son actividades puntuales en las intervenciones de las casas, sino que todos estén entrelazados para rescatar el muelle, los puntos de interés como son la estación ferroviaria, las aduanas y demás. Gracias.